Bueno, yo creo que hay inevitablemente que profundizar en varios temas, ¿no? Primero, en el hecho de que los cambios en la humanidad han sido generalmente por revoluciones o revueltas, por algún tipo de movimientos en los que yo señalaría y subrayaría que los grandes cambios se hacen dentro de la espontaneidad. Nunca ha habido alguien que así haya sido tan profeta, ni en la Revolución Francesa, ni en la rusa, ni en la mexicana, que dijera a tal día, tal año, ahorita va a tronar la revolución. A todos les sorprendió el asunto. Y de alguna manera este Congreso participa un poco de la espontaneidad, es decir, agarró un momento adecuado. Se introdujo y se hizo en el momento adecuado, y en política la oportunidad es clave. O sea, y no solamente hacerlo en la oportunidad, sino con reglas y con maneras de hacerlo oportunas, que encajen con la situación en la que está. Porque aunque esto encaja dentro de la idea de las estrategias, de que hay que organizarse, sí, pero estamos colonizados por ideas de organización administrativa capitalista. Y la administración capitalista es vertical, es de arriba para abajo. O sea, yo organizo ejércitos, entonces todos nos imaginamos una especie de ejército que va a funcionar, aquí ponemos esto y acá está el otro, y todo eso no. Yo creo que eso no funciona si queremos nosotros hacer cambios verdaderos, porque cuando salta la espontaneidad del pueblo, el pueblo se autoorganiza en 2 días. Lo vimos en Argentina con los famosos ¿cómo se llaman? Picayelos, piquetes, los piquetes. Se organizaron en piquetes para hacer unas movilizaciones tan formidables en Argentina, como la resistencia en la Segunda Guerra, como las guerrillas de España en la época de Napoleón. O sea, siempre el pueblo no necesita teóricos de la organización, el pueblo se organiza. Veamos las autodefensas ahorita en Michoacán, el temblor del 85. En el temblor del 85, o sea que la famosa autoorganización está bien en la teoría, pero en los hechos es que la autoorganización va a salir de la manera más inesperada cuando se mueven un montón de gente, porque se dieron las condiciones que ninguno de nosotros podríamos haber cuándo. Claro que nosotros podemos, como ha habido personalidades desde Hidalgo hasta Morelos y todos aquellos que crearon México, ¿no?, que hicieron independencia y todo, que en su momento dijeron vamos a sonar las campanas, y Hidalgo dijo el grito de Dolores y vamos a matar gachupines. Esas decisiones son verdaderamente inspiraciones, es como de gente que se inspira, pero también eso puede tener el hecho de que ahí sale la gente, como estamos viendo ahorita en Venezuela, pues un cuate que trae ya toda una revolución planeada con un gran apoyo atrás. Señor que se fue a la cárcel ahorita en Venezuela, ¿no? López. Entonces, sí hay manipulación, lo vemos en el caso de Ucrania, en muchos casos, inclusive la famosa Plaza Tahrir de Egipto. Pues esas primaveras, esas explosiones populares pueden frecuentemente acabar en cosas que no queríamos. Los pobres egipcios acabaron en un desastre. Claro que ya había antes un grupo que desde 1947 se organizaban, los hermanos musulmanes en Egipto, y que cuando desapareció la espontaneidad entró la organización preparada de muchos años atrás. De ahí que yo haya percibido cuando vino la convocatoria del Congreso Popular que todas las gentes que han trabajado por muchos años pues dijeran: Congreso Popular, ¿qué es eso? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Sin embargo, no percibieron la importancia de lo siguiente. Nosotros, como le consta aquí a Alejandro, en 2010 nos dimos cuenta en Cancún, en la cumbre del cambio climático, que ya había 20 condiciones de desastre.
O sea, no solamente el cambio climático era desastre, el petróleo se está acabando, y la finanza está tronando, la economía está tronando, la salud está tronando, el campo... O sea, hay 20 frentes de desastre que se está desarrollando, se está colapsando gradualmente el mundo, se está colapsando lentamente. Un día va a tronar por el lado de la finanza, de crisis financiera, otro día va a tronar por la alimentación y el hambre, pero todo eso está interrelacionado porque este mundo está ahora con una aceleración de riesgo enorme. Así que en estas condiciones, pues nosotros en 2011 lanzamos la iniciativa Frente al Desastre, ¿qué hacemos? Que aquí mismo tuvimos las reuniones en el salón de aquí a un lado. Y como tú recuerdas, Alejandro, nos decidimos a ir a todas, a ir a todas las reuniones en las que apareciera una convocatoria interesante de masas. Y fuimos en el 2012 a todas las del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. Luego acabó allá haciéndose una contra que se hizo allá en Atenco, en la cual, tú recuerdas, René, había como 15 mesas de 200 gentes. O sea, fue otro Congreso Popular, nada más que con otra tónica, con otras reglas. La novedad cuando yo asisto a este Congreso Popular es que sacaron otras reglas diferentes a las anteriores. O sea, fue más apropiado este Congreso Popular que los anteriores que se han hecho en los últimos 3 años, porque ha habido ya cuando menos 3 convocatorias de este tipo grandes. Pero aquí había un factor central: la reforma petrolera era verdaderamente algo grave y no reaccionó la clase política mexicana. O sea, Morena se nos enferma. Digo, después de hacer unas manifestaciones en septiembre y octubre de no menos de 30, 50 mil personas en la calle, que las vimos, fuimos a ellas, dijimos, no, pues esto, y luego a la hora de la hora desaparece Morena. Se hace la Unión Popular por el Rescate de la Nación, también al que fuimos en noviembre para hacerlo. Otras grandes mesas, más de 1,500, 2,000 personas, y se hace la Unión Popular y acaba en Agua de Borrajas. Entonces nos dimos cuenta que había una constante en todo eso, había demasiada intervención partidista. Entonces nosotros descubrimos que este grupo de Ackerman reaccionó muy bien. O sea, viene el 12 de diciembre, se aprueba la reforma energética. Para el 18 de diciembre estábamos marchando allá en la Avenida Juárez. El 18 de diciembre, sí, mientras estaban dormidos todos los partidos, Cuauhtémoc Cárdenas, Morena, todo, el grupo de Ackerman reaccionó primero que todos y dijo, para el 5 de febrero nos vamos a citar para esto y esto y esto y esto. O sea, tuvo una espontaneidad y una reacción perfectamente acorde con la circunstancia. Hubo un momento en el que realmente ganó la salida. Y al ganar la salida, además, tuvo un factor central, si partimos de la tesis de Gramsci, que en política lo que importa es primero quién lo dice, después qué dice y después todo lo demás. Pero no es lo mismo que nos convoque Cuauhtémoc Cárdenas, o que nos convoque López Obrador o el PRD, a que nos convoquen 100 intelectuales o ciudadanos, artistas, gente entre los cuales hay ahí 20 o 30 muy conocidos, el Padre Concha, Poniatowska. Dijimos, estos vale la pena apoyar a estos, porque estos tienen más autenticidad, más legitimidad que esos que están administrando la situación política, ¿no? Que en vez de haber hecho lo que hizo Ackerman, que desde el día 13 o 14 de diciembre hubieran reaccionado, no reaccionaron, se esperaron para pasar las posadas, las fiestas y todo eso, cuando era tan grave la situación que se debió haber hecho algo. Y entonces no lo hicieron, y eso tiene un resultado de que tuvimos 2,600 gentes de todos los estados convocadas en solo 5 días. O sea, lo impresionante del Congreso Popular es que hayan llegado gente de todos los estados y 2,600 gentes que se registraron sin conocer en 3-5 días. O sea, así, pa. Quiere decir que era el momento de la espontaneidad que debía haber sido aprovechado por los políticos, que según ellos saben mucho, y que no supieron nada, que les ganó la salida, ¿sí? Y que les ganó totalmente la salida este Congreso. Además que
acordaron las reglas a un punto en el que dijeron, señores, aquí no va a hablar nadie en especial. Bueno, sí dejaron hablar en especial al padre Concha, se lo merecía, a los de Atencop se lo merecía, a los de Olinalá se lo merecía, o sea, había ciertos movimientos del interior del país que tenían derecho a que hablaran ahí. Pero lo que hicieron fueron poner unas urnas e insacular, porque estamos tan cargados en la cabeza de la idea de que tiene que hablar tal porque ya sabemos que es el que debe hablar, en lugar de decir que la suerte deje hablar al pueblo. Islandia se salvó por la insaculación. Sí. Islandia introdujo ese sistema de crear 1.000 representantes populares a base de insaculación. Lo mismo llegaba el último barrendero, que un ingeniero, que todo, y esos crearon la Nueva Islandia. Por insaculación, no porque era un hombre de notable y destacado, porque entonces se repite la misma historia, vienen ya con las ideas hechas del pasado. Entonces la insaculación que hizo el Congreso Popular fue verdaderamente inédito, una regla fundamental para este tipo de reuniones, que no se entendió la profundidad que tenía ese hecho. Y luego el hecho que en ese sentido me va más cercano, porque como lo saben ustedes, yo soy amante de que se hable poco en las asambleas mayores. O sea, en los grupos chicos sí debe haber tolerancia, pero los grupos chicos son perfectos para las cosas técnicas, pero una asamblea de 2.600 personas no se puede más que 2 minutos para cada quien. Entonces estuvo perfectamente, esa regla encajó adecuadamente, hizo una maravilla que así fuera, y que hubiera un control riguroso del tiempo y que no se conocieran entre sí los delegados. Eso así se hizo la Constitución mexicana, o sea, llegaron de todo el país y pues qué gusto, ustedes de Guanajuato y ustedes de Yucatán, qué bueno, y ya después eran amigos, ¿no? Pero los que estábamos ahí, creo que si conocíamos a 5 personas de los 2.600 era mucho. Y entonces eso es una novedad, porque siempre llegamos y encontramos a los mismos. Entonces esa cosa dice, no se conocían entre sí. También los temas que trataron fueron de consenso amplio, de esos que no requieren tanto tecnicismo. Dijeron, ¿sí es traidor o no es traidor Peña Nieto? Pues rápidamente, por aclamación. O sea, hubo 5 aprobaciones que así en 10 minutos se aprobó todo, como hacen las asambleas populares, ¿no? Entonces, eso es una maravilla que haya sucedido de esa forma. Ahora bien, el punto aquí es que estuvo bien para ese momento, pero no puede repetirse igual nunca más, ¿sí? Igual nunca más, porque ya estuvo bien bajarlo así a nivel nacional, pero ahora falta la regionalización de los movimientos, o sea, que cada colonia del país, cada ejido del país, cada barrio de este país haga su propia asamblea y autorice a sus propios delegados, porque los que fuimos delegados ahí, pues fuimos los que nos registramos, los que supimos, los que tuvimos la intuición de que eso podía ser algo interesante, ¿no? Pero ni son todos los que están, ni todos los que deben estar. Entonces, yo creo que ya entramos a una fase nueva que ya no sé si este Congreso Popular, por mí, ya hizo su papel, y si no vuelve a haber Congreso, ya queda para la historia. Pero eso no quiere decir que no pueda tener siguiendo convocatorias. Nada más que las convocatorias, por ejemplo, ahí yo encontré a una persona muy apreciable como Paco Ignacio Taibo, que es un cuate pues muy admirado por la sociedad mexicana, sin embargo que enseñó el cobre allí en el sentido político de la palabra. O sea, insistió que a fuerza hagamos un gran esfuerzo para que vaya López Obrador con nosotros al Zócalo el 18 de marzo, que vaya también y hagamos un gran esfuerzo, que vaya Cuauhtémoc Cárdenas, que vaya todo el PRD. Yo diría, no es que me oponga que vayan, pero poner esfuerzo a eso, cuando lo que no se hace es buscar a todos los grupos chiquitos que hay en el país. Debió haber dicho Ignacio Taibo, lo que necesitamos es todos pónganse a buscar a los grupos. Nosotros que asistimos ahí conocemos a mucha gente, podemos convocar a grupos, y todo eso se desperdició totalmente por la interferencia de Paco Ignacio Taibo allí, y creo que eso va a desviar la posibilidad de que sea
un éxito lo del 18, a lo mejor sí lo es, a lo mejor yo me equivoco totalmente, pero estamos hablando de estrategias en este momento, el qué hacer en la política. Todos estamos convencidos de que este país es un desastre, que hay que cambiarlo y que necesitamos como premisa fundamental reunirnos en pequeños grupos a discutir y empezar a actuar articuladamente todos los grupos del país. O sea, como lo ha hecho Adriana, que va y encuentra derechos humanos, y encuentra el Movimiento por la Paz y ecologistas y todo, porque se necesita la transversalidad de todos los grupos, que unos conozcan las otras causas. No solo mi causa, sino también la causa del otro tengo que entenderla, porque si yo quiero que la otra causa entienda mi causa, tengo que hacer una especie de trueque, ¿no? Yo te doy esto y tú me das esto, ¿no? Así que ese principio de solidaridad es el que está ahorita en juego, porque tenemos enfrente una verdadera invasión de marcianos, así como si hubieran llegado a la Tierra en H.G. Wells, ¿no? En la invasión de la Tierra. Así yo veo México, ya vienen un montón de hombres de negocios a sacar raja. Ya el 20 de marzo, o sea, 2 días después del día 18, hay la cumbre de negocios Bloomberg en México, donde vienen de todo el mundo hombres de negocios para ver cómo sacan raja de la reforma energética. Entonces ellos van más rápido que nosotros, van más rápido que nosotros. Así que necesitamos, en este sentido, pensar que la organización está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante son las ideas que generan núcleos, que mueven gente. La Revolución Francesa nació por las ideas. Eso fue lo que le hizo mover a la gente, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana se movió por ideas. Y yo lo que no veo son ideas. No de cómo organizarse, que está bien, sino de para dónde y qué utopía nos convoca a todos. Qué utopía, porque hay gentes que en cierta manera quieren que nada más pues, sea más democrático, los representantes no hagan fraude y todas esas, pero yo creo que ya dio lo suyo, ya la democracia representativa no sirve, el Estado mexicano es una basura, la Constitución mexicana ya hay para tirarla a la basura, ya se quedó sin los elementos básicos que tenía. Entonces yo creo que nosotros lanzamos hace 10 días la convocatoria de otra Constitución, otro México, esa es nuestra consigna. Entonces, esa otra Constitución y otro México es repensar cuál es el nuevo México que queremos, porque ya tenemos encima una clarísima amenaza de que la economía mundial se está cayendo a pedazos, de que si sigue así la economía es una hipertrofia en que los activos de la finanza son como 10 veces superiores a la economía de cualquier país y creo que van a ser hasta 50 veces más grande en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un tumor financiero inmenso frente a una economía depauperada por la succión que hace la finanza, ¿no? Eso ya está clarísimo, el cambio climático, el fin del petróleo barato, el fin del campo, la alimentación, el desastre, el hambre corriendo en el mundo. O sea, todos esos aspectos ya nos marcan claramente que se necesita otra forma de organización política en el mundo. Las viejas constituciones ya no sirven, el poder legislativo, ejecutivo, la democracia representativa, todo eso ya no tiene futuro. Así que bueno, yo ahí resumo más o menos la razón, mi opinión sobre mi contacto con el Congreso Popular.